¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos con todas las noticias que les traigo el día de hoy, que déjenme decirles están como siempre potentes. Vamos a comenzar. Y bueno, parece que Senre Baishel, mi gente, volvió a ser tema caliente en las redes y no precisamente por un nuevo proyecto, aunque sí, ella está arrasando con su nueva serie, hay que admitirlo. Pero bueno, mi gente, hace solo unas semanas todos hablábamos de su supuesta cita con el rapero Block 3, ¿se recuerdan de eso? Pues agárrense porque la actriz fue captada una vez más en una cita y esta vez con un galán del mundo automovilístico, el piloto Jem Bolukbashi. Pero antes de entrar en ese chisme sabroso, hagamos un mini resumen porque aquí hay historia. Resulta que Semre estuvo durante años con Aytash Asmas, sí, el mismo con el que todos pensábamos que terminaría en boda, pero boom, a mitad del 2025 se acabó el amor y ojo, no fue una ruptura tranquila ni madura, nada de eso. Las indirectas que tiraba Aytash en redes fueron tan tóxicas que daban vergüencita ajena, mientras que Semre se mostraba súper relajada como si nada le importara. Después de eso, boom, Senre fue vista cenando con el rapero Block 3, una fan los fotografió a escondidas y claro, internet explotó. Muchos decían que estaban empezando algo romántico, pero ella lo negó todo diciendo jamás pasó nada y eso no existió. Vamos, al parecer no le gustó cómo iba el asunto y decidió cerrar ese capítulo rapidito. Pero si algo, señores, le cuesta a Semre es mantener sus citas en secreto. Porque anoche, según el medio Goxi Pasta, la actriz fue vista en un restaurante romántico con el piloto Jem Bolukbashi, sí, el mismo que compite internacionalmente y que es un éxito en las pistas. Y atención a los detalles porque hay más, señores. Según las fuentes, Semre y Jen ya se habían dejado ver juntos en las celebraciones del 29 de octubre y ahora además se siguen mutuamente en redes sociales. O sea, Semre dijo con Block 3 no funcionó, pero parece que con Jen sí hay química. ¿Será que estamos ante una nueva pareja del año? ¿O será solo una amistad con combustible extra? Y claro, la pregunta del millón, ¿Aytash Asmas se quedará calladito o volverá a tirar indirectas? Porque con él uno nunca sabe la verdad. Bueno, sea como sea, el internet ya está en modo detective y los fans no paran de comentar. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta más Senre con el rapero, con el piloto o con el actor Aytash? Te leo en los comentarios porque esto apenas empieza. Ahora prepárense porque esto está buenísimo, señores. La actriz y guionista Gusep Osay volvió a conquistar al público con su humor único y esta vez fue por un comentario sobre su esposo, nada más y nada menos que el guapísimo Baris Arduch. Y bueno, todo ocurrió durante la visita al programa Tal Show Perileri presentado por Berfu Geneler, donde Gusep llega con su energía de siempre, simpática, natural y cero pretenciosa. Ya saben, ese tipo de invitada se roba el show sin siquiera intentarlo. Actualmente Guse está en boca de todos gracias a su nueva película Black Tony, Mavic Dulunay Oteli y también por su primer proyecto animado Guppy, así que el público estaba más atento a su entrevista. Pero el momento más divertido llegó cuando Berfu leyó un comentario que decía: seguro que todas las mañanas Gusset se levanta, mira a su esposo y dice, ay, qué guapo mi marido, mashallah. Y claro, todos esperaban una respuesta romántica tipo, sí, todos los días me enamoro más de él. Pero Gusset no es de esas. Sin perder la calma y con una seguridad que solo ella puede tener, respondió, antes lo decía, pero ya no. Es como cuando vives en una casa con vista al mar y después de un tiempo ya ni miras el mar. Pues eso ya no lo miro. ¡Boom! Señores, el público estalló de risa y Berfu casi se cae de la silla. Fue una respuesta tan espontánea y tan Gusep Osay que las redes no tardaron en llenarse de memes y clips del momento. Y es que solo ella puede reírse de sí misma y de su esposo con tanta naturalidad, porque recordemos que Gusep Osay y Baris llevan años juntos, se casaron en el 2020 y siguen siendo una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Así que sí, tal vez ya no mire el mar todos los días, pero claramente el mar sigue ahí, solo que con mucho humor y cero drama como debe ser. Pero cuéntame tú qué opinas de la respuesta de Gusset. ¿Te pasa igual con tu vista al mar?
Te lo voy en los comentarios porque esta respuesta fue oro puro, señores. Y bueno, gente, el amor en la farándula turca está que arde otra vez porque Hande Doğandemir acaba de recibir una propuesta de matrimonio y del ex de una actriz muy conocida, por cierto. Así como lo oyes, según la prensa turca, Hande decidió darle una segunda oportunidad al amor con Emre İşer, el ex esposo de la actriz Şebnem Bozoklu, y al parecer las cosas escalaron más rápido que una telenovela en prime time. Pero esperen, señores, porque esto tiene historia y está jugoso. Resulta que Şebnem Bozoklu y Emre İşer se casaron en el 2010 y después de 6 años juntos, su matrimonio terminó en el 2016 tras un escándalo de infidelidad que fue tema nacional en Turquía. Después de eso, Şebnem rehizo su vida y en el 2019 se casó con Kanat Aktaya, con quien sigue felizmente casada. Y Emre, bueno, desapareció del mapa. Hasta hace unos meses, cuando volvió a ser noticia por haber conquistado nada más y nada menos que a Hande Doğandemir, actriz, presentadora y una de las favoritas del público turco. Su romance salió a la luz hace 5 meses y aunque al principio todo parecía ir viento en popa, la relación terminó repentinamente. Pero claro, en el mundo de las celebridades las segundas partes sí existen. Hace solo una semana se supo que Hande y Emre habían vuelto y desde entonces los rumores no paran. ¿Por qué? Porque sus publicaciones de Instagram, Hande ha estado mostrando casualmente un anillo de compromiso en varias fotos. Y por si eso no fuera suficiente, el programa Gel con Ushalin confirmó la noticia a través de Jet Erken, quien aseguró que efectivamente Hande recibió una propuesta de matrimonio. O sea, la reconciliación fue tan rápida que ya estamos hablando de boda y el público turco está dividido. Unos dicen que fue demasiado pronto, otros que el amor verdadero siempre encuentra tu camino o su camino. De lo que no hay duda es que Hande Doğandemir sabe cómo mantenernos pegados al chisme, señores. Así que la gran pregunta es, ¿veremos una boda inesperada antes del fin de año? ¿O será otra historia de fue bonito mientras duró? Cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Le darías una segunda oportunidad al amor o pasarías página como Şebnem? Déjame tu opinión ahí debajo en los comentarios. Y ay, mi gente, parece que ni el carisma de Engin Aguioret pudo salvar esta, porque su nueva serie Tierras Fértiles acaba de tener un tropiezo enorme en los ratings y ya se habla de un posible fin, de una posible cancelación. Sí, así como lo oyes, la serie protagonizada por Engin Aguioret y Gülsün Ali arrancó con mucha expectativa. Todo el mundo pensó que sería el gran regreso triunfal de Engin y con razón. Él es uno de los actores más queridos de Turquía y cada proyecto suyo genera buzz tremendo. Tierras Fértiles está ambientada en Adana y gira en torno a la poderosa familia Bereketoglu con todos esos ingredientes que suele funcionar: drama, poder, secretos, amores imposibles. Pero parece que esta vez la fórmula no cuajó del todo. El pasado domingo 9 de noviembre la serie estrenó su segundo episodio y los números fueron, digamos, menos alentadores. En las mediciones de audiencia, en total obtuvo 2,36 puntos, quedando en el puesto 9. En el grupo AB, solo 1,87 puntos en el puesto 13. Y en ABC1 quedó con 2,32, quedando en el 8º lugar. O sea, ni frío ni calor. Y claro, en Turquía cuando una serie arranca flojita, los rumores de final no tardan en aparecer. Los fans están divididos. Unos piden paciencia, diciendo que recién está empezando y que la historia puede mejorar, mientras otros creen que el proyecto ya nació con mala suerte. Lo curioso es que el acuerdo de Engin con la producción generó muchísimo interés antes del estreno, pero una vez que la serie salió al aire, ¡pum!, el entusiasmo bajó. Y ahora muchos se preguntan si Tierras Fértiles logrará remontar o terminará siendo una de esas series que se despiden sin gloria. De momento, aún es pronto para hablar de final confirmado, pero las alarmas ya están encendidas. Y con lo exigente que es el público turco, el equipo de producción tendrá que moverse rápido si quiere evitar el desastre. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Tierras Fértiles merece otra oportunidad? ¿O Engin Aguioret debería buscar un proyecto más fuerte? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios porque esta historia podría tener un giro inesperado. Y ay mamá, parece que en Turquía, mi gente, ya empezó la rebelión contra los Kalanes de siempre, porque los fans están diciendo en redes que la era de los Jones
o sea, los protagonistas masculinos de toda la vida, podría estar llegando a su fin. Sí, con el arranque de la nueva temporada televisiva, las redes, especialmente X, anteriormente Twitter, se llenaron de comentarios criticando que siempre aparecen los mismos rostros en las series turcas. Según los comentarios de los fans, el público ya está un poquito cansado de ver los mismos 3 actores liderando todas las producciones. Y lo más curioso es que varios de esos proyectos ni siquiera están funcionando en audiencia. Y bueno, todo comenzó con un tweet que se volvió viral y decía: si Engin Akyüret, Barış Arduç y Kenan Irmisioğlu también fracasan, finalmente estaremos libres del mito del John. Y claro, internet explotó. Porque sí, es verdad que Engin Akyüret, Barış Arduç y Kenan Irmisioğlu son 3 de los actores más queridos y veteranos del país, pero últimamente sus series no están logrando los números esperados. Algunos incluso tuvieron que enfrentar rumores de cancelaciones tempranas y eso ha hecho que el público empiece a pedir caras nuevas, historias frescas y menos reciclaje de protagonistas. Los usuarios en X comentan que el problema no solo son los actores, sino también los guiones repetitivos y la falta de riesgo en la televisión turca. Dicen que parece que las productoras piensan, bueno, pongamos a Engin o a Barış y listo, éxito asegurado. Pero no, el público ya no se conforma solo con un rostro bonito. Y así, con varias series bajando en audiencia, los fans han bautizado este momento como el fin de la era de los galanes, o como dirían ellos, John Debris Bittiyor. La era del John se termina. ¿Será verdad? ¿O solo es una racha floja para los clásicos de siempre? Lo cierto es que la audiencia turca está más exigente que nunca y ahora quieren nuevos talentos, tramas distintas y un aire fresco en la televisión. Pero cuéntame tú qué opinas. ¿También estás cansada de ver siempre las mismas caras o crees que Engin, Barış, Kenan todavía tienen mucho que ofrecer? Te leo ahí en los comentarios porque este debate está que arde y apenas empieza. Pero bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sin antes, claro, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo. Síganme en mis redes sociales, el link siempre se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, me despido, bye bye, hasta la próxima.